al profesor Martínez Olmos, que está esta tarde con nosotros, toda una eminencia. Conoce a la perfección, cuando hablamos de sanidad, en qué consiste el sistema sanitario español. Señor Martínez Olmos, muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué le parece, Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece el plan que presentaba ayer el gobierno español? ¿Razonable? ¿Va a funcionar? Bueno, yo creo que es un plan que encaja perfectamente en los requerimientos que son necesarios de tener en cuenta en esta difícil situación que vivimos en todo el mundo, ¿no? Con la pandemia del COVID-19. Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo de Control de Enfermedades, así como numerosos expertos, recomiendan que la salida del confinamiento se haga por fases, se haga con los pies de plomo, haciendo las máximas garantías de control de la evolución de la epidemia para que los sucesivos pasos que vayamos dando, que son absolutamente necesarios para volver a la normalidad y tratar de recuperar el máximo posible de la actividad económica, se puedan hacer cumpliendo el requisito principal, que es la protección de la salud de la población. Y yo creo que este planteamiento que hace el Gobierno cumple esos requisitos, aunque ahora conviene concretar detalles que no son temas menores, pero ya en un marco concreto que va a ser útil para conseguir el objetivo. Que se vaya a conseguir los plazos previstos o no, eso ya depende de cómo funcione la epidemia. Claro, y ya si miramos a toda Europa, ¿no es un tanto irregular que cada país aplique su propio plan de confinamiento? Unos van más rápidos, otros de forma más lenta, más paulatina, cosa más seguro, porque por ejemplo hay países que van a permitir o permiten ya a los niños ir al colegio. Bueno, los contenidos de la desescalada en los diferentes países es lógico que tengan algunas peculiaridades que lo hagan diferente. Es parecido a lo que sucede en el caso de España, cuando se ha planteado que en función de una serie de requisitos pues puede haber provincias, puede haber situaciones con ritmos diferentes. Pero es normal que esto sea así porque también las medidas que afectan al control de la epidemia tienen que ver con actividades económicas y sociales que en muchas ocasiones son diferentes en un país que en otro. Lo que sí es importante que cumplan los requisitos de hacer posible que los pasos que se den se puedan evaluar, porque fíjese, si alguna característica hubiera que resaltar de la lucha frente al COVID-19 en este momento sería la necesidad de monitorizar cómo va evolucionando el virus, porque el virus está presente con nosotros, cómo va evolucionando el contagio, y eso es algo que no está esta evolución, el control de la evolución no lo tiene ningún gobierno. Va a depender del comportamiento de las personas con la aplicación de las medidas de protección para evitar el contagio, pero también puede depender de que haya en un momento determinado una mutación en el propio virus que dé lugar a un rebrote. Por lo tanto, hay que vigilar cómo va evolucionando la epidemia para ajustar la medida e incluso rectificar si fuera necesario alguna medida. Y eso es lógico que cada país tenga planteamientos relativamente complementarios. Usted luchó contra la gripe A, considera un acierto el que se decretase el estado de alarma, también el confinamiento de la población. Vamos a mirar ya a Canarias, si le parece, profesor. Usted maneja muy bien los datos. ¿Es razonable comenzar antes esa desescalada aquí en el archipiélago? ¿Estamos preparados? Sí, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica es diferente y que se cumplen unos requisitos de menor incidencia, a mí sí me parece razonable. Incluso, fíjese lo que antes comentábamos de las diferencias que puede haber entre unos países y otros, pues aquí pasa igual. Vamos a ir probando también, en este sentido, el archipiélago puede ser un laboratorio para ver los demás cómo van evolucionando las cosas. El método de comparación de unas decisiones con otras es también interesante. Pero ¿cree que el gobierno español podría haber abierto de alguna manera un poquito más la mano, incluir a otras islas? Lo hemos puesto como ejemplo durante los últimos días, Fuerteventura, una isla con 120.000 habitantes que ahora mismo solo cuenta, profesor, con 4 casos activos, afortunadamente sin fallecimientos. Mire, lo importante es tener un planteamiento común para todo el Estado, porque formamos parte de una comunidad social. Y yo considero que es mejor hacerlo con ese tipo de garantías, ¿no? Independientemente de que algún territorio particular pueda tener unas condiciones diferentes que hubiesen hecho posible empezar exclusivamente por ahí. Pero yo no soy partidario de eso, porque no estamos seguros del terreno que estamos pisando. Tengan en cuenta que la aplicación de la desescalada es sobre una decisión de confinamiento que es prácticamente inédita en el último siglo. Y ese desconfinamiento, sobre todo teniendo en cuenta que el virus sigue presente, que las personas podemos contagiarnos, aquellas que no lo hayamos tenido. La enfermedad
pues hace que sea imprescindible tener mucha cautela. Seguramente dentro de un tiempo, mirándolo retrospectivamente, podríamos decir que lo podíamos haber hecho de otra manera, pero lo podemos hacer como lo podemos hacer con la información disponible en este momento. Claro, yo creo que vamos bien con la garantía y siendo muy cautos con pies de plomo. Una pregunta que deseamos de verdad que se cumpla. ¿Es posible reducir las cifras, bajar los contagios y al mismo tiempo ir recuperando la actividad económica? ¿Esto será posible en esta primera fase? Bueno, de eso se trata, tiene que ser posible, siempre que cumplamos todos los requisitos que se terminen de concretar en estos días antes de comenzar la fase. Requisitos de protección en los que los ciudadanos tenemos que participar, tenemos que cumplir la distancia de seguridad de los 2 metros, el teletrabajo en aquellas empresas que pueda ser posible, el uso de mascarilla en las circunstancias que se diga, por poner ejemplos, ¿no? Si cumplimos esos requisitos, es posible cumplir ese objetivo. Y si no lo cumplimos, no pasaremos a la siguiente fase. Es una de las características que tiene el planteamiento de desconfinamiento que se recomienda por las autoridades sanitarias internacionales. Para pasar a la siguiente fase tenemos que monitorizar, medir los indicadores epidemiológicos y comprobar que los cumplimos para poder luego dar ese paso adelante, ¿no? Es posible, pero no es seguro. Depende, como le digo, de cómo se comporte el virus y de cómo nos comportemos los ciudadanos. Carlos Sosa le pregunta. Buenas tardes, profesor Martínez. Además de las críticas políticas propias del momento y del país en el que nos desenvolvemos, es decir, las quejas por la pérdida de autonomía de los del Estado autonómico, valga la redundancia, la principal queja de tres de las más grandes autonomías ha sido Valencia, Galicia y Cataluña, es que se haya elegido el formato o la circunscripción provincial en vez del área de salud. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo tengo la opinión de que cuando estamos en una situación como esta, comentar las decisiones es posible y hay derecho a hacerla, pero yo creo que no aporta nada, sinceramente. Porque lo mismo que se ha podido decidir esta unidad de análisis en la provincia, se podía haber decidido otra, y la única cuestión es poder monitorizar que en ese área se cumplen los requisitos para dar los siguientes pasos. Por lo tanto, podía haber sido otra, pero es esta. Y me parece que la discusión no enriquece, ¿no? Porque previo a la decisión sí, pero en algún momento alguien tiene que tomar una decisión, ¿no? Yo no comparto que se haya perdido autonomía. La autonomía sigue estando vigente y permite que los servicios de salud se organicen como considere oportuno. Cada comunidad autónoma bajo un criterio general, bajo un mando único. Determinadas decisiones sí que están en el mando único, porque es inevitable en una situación de emergencia como la que tenemos, y es lo que se ha hecho en todos los países del mundo cuando se ha tenido que abordar la situación frente al COVID-19. Entonces, le digo esto no porque no sea una discusión interesante si la unidad de análisis es en la comunidad autónoma, en la provincia, o una comarca o un área sanitaria. Es interesante, pero al final tiene que ser una unidad determinada. Y yo creo que es muy importante asumir que el planteamiento que se hace es el que tenemos que trabajar, aunque luego se pueda mejorar o aunque luego se pueda criticar, pues porque es importante también dar certidumbre a los ciudadanos. A mí no me parece que el hecho de haber cogido esta unidad u otra vaya a cambiar las posibilidades de éxito del plan en lo que se refiere al objetivo fundamental, que es conseguir normalizar la vida social y económica garantizando la salud de las personas. Porque el plan de desescalada, si tuviera algo por el que se pudiera criticar, sería porque no tuviera instrumentos para medir la situación epidemiológica, y si los tiene, o porque no tuviera instrumentos para medir la situación de los sistemas de salud para estar seguros de que puede atender un eventual rebrote, y si los tiene, o si no tuviera recursos para hacer la detección precoz de casos positivos que sean sintomáticos y que puedan contagiar en la comunidad, y eso le corresponde a las comunidades autónomas y lo tiene como requisito. Si no se cumpliera eso, sí que sería un elemento para preocuparse. Lo demás son discusiones interesantes, pero creo que no son útiles al objetivo de tener crédito a lo que se hace. En una crisis de esta naturaleza, si no se tiene crédito con lo que se hace, debería estar muy bien fundamentado, porque si no, contribuimos a un malestar social que yo no creo que sea positivo. Dejábamos la pregunta de Ángeles Aresibia en el aire, usted comenzaba a responder el nivel de casuística, de detalles que va a recoger ese plan que ha presentado el Gobierno. Mire, yo creo que la casuística debe procurar recogerse toda la posible, porque eso ayuda a cumplir también el objetivo importante de poder hacer
posible la recuperación de la economía en el máximo nivel que se pueda, manteniendo el control de la epidemia. Y es verdad que las circunstancias de cada sector de la economía están muy condicionadas por las características a veces de los locales o a veces de la actividad que se realiza, del nivel de formación de los profesionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que trabajar en procurar centrar lo máximo posible respuesta a cualquier pregunta que se pueda estar planteando cualquier empresario, cualquier persona que quiera volver a poner en marcha su actividad, incluso los ciudadanos a la hora de moverse, si puede ir a un sitio, puede dejar de ir a otro sitio, etcétera, ¿no? Claro, eso requiere un esfuerzo importante. En este momento hay que tener en cuenta que todavía no estamos en desescalada y es el momento de estar reflexionando entre comunidades autónomas, ayuntamientos y gobierno de España, con los servicios técnicos correspondientes, pero también es un buen momento para que los propios empresarios y ciudadanos traslademos las dudas, los problemas y les busquemos las posibles soluciones. Como consecuencia de todo esto, lo que le quiero decir es que es posible que en estos días, antes de que empiece la siguiente fase, algunas de las cuestiones que se han podido anunciar tengan una concreción mejor o incluso una concreción diferente. Tampoco descarto, no creo que vaya a ser, pero tampoco descartaría que la unidad de provincia pudiera cambiarse también en algunos casos por una unidad sanitaria diferente, de territorio sanitario diferente. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento de ir aprendiendo unos de otros para poder concretar lo mejor posible el plan. Y la casuística laboral y la casuística personal por la que ustedes me preguntan es importante tenerla clara para poder hacer posible ese objetivo que les decía.